En las mañanas nos amanece un poquito con neblina. Mucha gente se queja de todo, ¿ah? Nada quiere. No, Nada queremos, pues. sí. Yo a diario trato de disfrutar todos los días. Manejo casi como 45 minutos para ir al trabajo y los días que estaba lloviendo, como los disfrutaba. Los días que estaba nubladito también. Ahora los días que hay con neblina, manejo hacia Ontario. Y cuando subo por ahí por Diamond Bar, hay mucha neblina, pero está bonito. Me imagino que voy al cielo en las nubes, disfrutando. Y luego ahorita con las florecitas que hay un cañón que hicieron para hacer la autopista y está lleno de flores amarillas. Y también me imagino, me imagino el cielo con flores así. Entonces dije, no, voy a hago de cuenta que estoy entrando al cielo. Entonces voy disfrutando. Y yo pienso que de eso se trata la vida, ¿verdad? De disfrutar cada momento, lo que Dios nos da o lo que permite que pasemos. Sí. Vamos a esperar un poquito a ver que lleguen algunos hermanos más y vamos a comenzar. ¿Cómo les fue en su semana? Muy bien, sí. Qué bueno, bendito sea Dios. Nuestros hermanos que nos están viendo por las redes sociales, les damos la bienvenida. Sean bienvenidos a nuestra comunidad de Texas, de Monterrey y muchos lados. Ahorita ya está creciendo la comunidad y y el Padre siempre trabajando duro, y a veces nosotros le echamos la manita, tratamos, ¿verdad? Dios siempre nos llama a servirlo y hoy me tocó a mí. De hecho, yo les quiero dar un temita que hace unas semanas Dios me inspiró, y es la importancia de la confesión, ¿no? Y la importancia de tener un guía espiritual. Entonces va a ser el tema que les voy a compartir hoy. Va a ser un poco breve porque también hoy queremos, bueno, el Padre nos va a contestar las preguntas y dudas que tengan. De hecho, si alguien hoy tiene una pregunta acerca de la fe, de religión, o cualquier otra pregunta de espiritualidad, allá atrás tenemos una canasta, tenemos hojitas, y después de que yo les imparta mi tema, vamos a escoger las hojitas. Bueno, vamos a agarrar las hojitas y el Padre nos va a contestar las preguntas. Y si tienen preguntas también acerca de lo que yo les voy a hablar, el Padre también les va a contestar. Entonces, va a ser un día de crecimiento muy dinámico, porque va a haber, o sea, van a poder participar ustedes y viceversa, ¿verdad? Vamos a exponer un tema nosotros. ¿Están listos? Listos. Sí, bueno, yo creo que vamos a comenzar. Vamos a hacer una oración y nos santiguamos y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Gracias, Padre, también porque nos tienes en una iglesia donde recibimos mucho crecimiento espiritual. Tenemos un guía que trabaja mucho, Señor. Gracias también por ello. Te pedimos que lo sigas bendiciendo siempre y que lo sigas iluminando y guiando con tu Espíritu Santo. También a nosotros hoy en esta noche te pedimos, Señor, que nos ayudes a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos asimilar lo que hoy quieres decirnos, y también que seas tú, Señor, a través de nuestros labios, que lleves este mensaje al corazón de cada uno de mis hermanos. Nos ponemos en tu presencia, te pedimos por los que vienen en camino, que los traigas con bien, y te pedimos también por aquellos que están enfermos, para que los sigas sanando y sigas obrando y glorificando en ellos, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y juntos te glorificamos diciendo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, les decía que este tema me lo inspiró Dios hace unas 2 semanas, y a veces Dios te inspira cosas porque ves cosas que suceden, o hay uno como religioso, pues está uno envuelto en las actividades de la iglesia y ve a veces la necesidad que hay, o a veces uno mismo está pasando por esa necesidad. Entonces, quiero hablarles acerca de la importancia de la confesión y también la importancia de tener un buen guía espiritual. Obviamente, lo primero también es tener una buena iglesia, ¿verdad? Y gracias a Dios nosotros contamos con una
excelente iglesia. Tenemos un guía espiritual que siempre nos está ayudando a crecer espiritualmente, nos está ayudando a estar bien con Dios, y no solamente a crecer nosotros, sino a ayudar a los demás. Eso pienso que es lo más importante. Bueno, aquí tenemos algunas madres y amas de casa. Me imagino que todas cocinan, ¿verdad? Sí, cocinan todas. Y hace tiempo Dios me dio una reflexión a través de una estufa. ¿Ustedes van a creer que Dios me dio una reflexión a través de una estufa? Estaba yo impartiendo una clase acerca del pecado y Dios me dio una reflexión acerca de esa estufa. Cuando cocinamos, yo creo que también aquí hay hombres que cocinan, ¿verdad? A ver, ¿hay alguien aquí que cocine? Ok, bueno. Tenemos buenos padres de familia también que cocinan. Y a veces tenemos accidentes cuando cocinamos, ¿verdad? A veces se nos hirvió de más los frijolitos o el guisadito que estamos haciendo y se desparrama en la estufa, ¿verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hacemos eso y no limpiamos y dejamos así la estufa y para la próxima semana o para la próxima vez que volvemos a cocinar y se nos vuelve a desparramar otra vez el guisado? ¿Qué sucede? Se hace una costra muy dura, ¿verdad? Y es bien fácil limpiar esa costra, ¿verdad? Pues facilito que sale, ¿verdad? Nomás con agüita, ¿o no? Es difícil, ¿verdad? ¿A quién le ha tocado limpiar la estufa después de cocinar? A mí me ha tocado. Y a veces hay que usar líquido especial, ¿verdad? Para un líquido así de desengrasante para despegarlo. Y aún así a veces tienes que tallar. Entonces yo miraba en ese ejemplo de la estufa una reflexión acerca del pecado. Yo sé que, por ejemplo, cuando nosotros pedimos perdón a Dios y nos confesamos, Dios nos limpia. O sea, no es que sea difícil para Dios purificarnos, pero ¿saben qué es más difícil a veces para nosotros? Acercarnos a Dios y pedir esa bendición que es el sacramento de la reconciliación. Al menos a mí me sucedió eso cuando empecé a caminar, cuando empecé a venir a la iglesia. Como que el confesarme me daba un poquito de miedo, porque tenía bastantes pecados acumulados y decía, híjoles, le voy a tener que decir al Padre todos mis pecados. Y créanme que en ese tiempo también estaba yo casi por ordenarme diácono. Entonces uno de los sacramentos que tenía que, de las cosas que tenía que hacer para recibir el sacramento o la ordenación de diácono era confesar todos mis pecados. Y la verdad tenía un poquito de miedo. Decía, pues, híjole, le voy a tener que decir todo al Padre. Pero ¿saben qué? Algo muy importante que tenemos que hacer antes de confesarnos es hacer oración. Eso es algo muy importante que tenemos que hacer. Y esa oración la tenemos que hacer para hacernos un examen de conciencia y para acordarnos de todos los pecados que hemos hecho. Tenemos también que entender que el sacramento de la reconciliación tiene que ser un sacramento que recibimos que nos tiene que llevar a un cambio de vida, a una transformación. O sea, no podemos usar el sacramento de la confesión o de la reconciliación como un lavamanos. O sea, donde nomás me voy a lavar las manos y me voy al mundo y sigo haciendo lo mismo. No, el sacramento de la reconciliación tiene que ser algo que nos lleve a una transformación. Y yo sé que, por ejemplo, muchos de los que estamos aquí hemos cambiado nuestra manera de vivir gracias a que tenemos un buen guía espiritual, y de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Pero si recordamos, en una de las lecturas que leímos hace apenas algunos días, no sé, creo que fue el domingo, donde estaban creo que fue el domingo anterior, donde Jesús se aparece en medio de los discípulos y luego les dice que le sopla el Espíritu, ¿verdad? Le sopló el Espíritu y les dice a los que dejen y les digo la cita, aquí está, y vamos a ver si la encontramos. Dice, es Juan 20, 2, dice, a quienes descarguen sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Eso fue lo que dijo Jesús después de haberle soplado el Espíritu Santo a los discípulos. Y en este momento fue cuando Jesús nos da el sacramento de la reconciliación como lo conocemos.
porque anteriormente sí había confesión de los pecados. Recuérdense que Juan les decía, confiesen sus pecados y arrepiéntanse, pero no había ese sacramento donde nos podíamos reconciliar con Dios. Entonces Jesús establece el sacramento de la reconciliación en este momento. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que entender, que no cualquier persona puede perdonar los pecados. Aquí Jesús les dio este sacramento y les dio autoridad a los sacerdotes. En ese tiempo eran los discípulos, pero los discípulos de los discípulos y los descendientes de los discípulos obviamente son los sacerdotes que tenemos ahorita nosotros. Entonces el sacerdote tiene la autoridad para perdonar o para retener los pecados. Yo siempre me enfocaba más en lo de perdonar los pecados, ¿verdad? Porque queremos que nuestros pecados no sean perdonados, pero nunca había pensado en lo de retener los pecados. Pero el sacerdote también tiene la autoridad para retener, o sea, para no dar el sacramento de la reconciliación. Si ve que la persona obviamente no está haciendo un cambio sincero en su vida, ¿verdad? Que está constantemente cayendo en el mismo pecado. Y después de que Jesús establece el sacramento de la reconciliación en este momento, o después de su resurrección, también los cristianos siguieron practicando eso. Podemos ver, por ejemplo, en otro pasaje más adelante que les voy a compartir. Bueno, aquí está, Hechos 19:18, dice: muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. Entonces, una vez que Jesús establece este sacramento, los discípulos empezaron a obedecer y empezaron también a recibir el beneficio de este sacramento. Y muchos dirán, pero ¿por qué confesarnos, verdad? O sea, a lo mejor no necesito confesar. Y es importante que nos confesemos y aprovechemos este sacramento. Y les voy a decir yo 3 beneficios, pero también quiero que veamos otro pasaje que es muy interesante. Okay. Bueno, les voy a compartir antes. Es Proverbios 28:13. Dice: al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Y este pasaje nos recuerda que, por ejemplo, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, pero sinceramente nos arrepentimos y hacemos un esfuerzo por cambiar, aquí dice que ese pecado nos será perdonado, pero que si lo disimulamos, pero no estamos haciendo nada por cambiar, dice que no nos irá bien. ¿Y por qué no nos irá bien? No quiere decir que no nos irá bien porque es un castigo, sino nos irá bien porque seguimos actuando mal. O sea, de hecho, si nos hacemos un examen de conciencia y nos arrepentimos, deberíamos de hacer por lo menos un esfuerzo por no volver a caer. Ahora, entendamos algo también. Hay una diferencia entre el pecar y la tentación. Y yo a veces me confundía porque yo pensaba que a veces pecaba, a veces sí pecamos de pensamiento, pero muchas veces va a haber pecados va a haber tentaciones en las que pensamos algo, pero en realidad no lo deseamos. O sea, no queremos que suceda, es simplemente un pensamiento. Y eso no significa que hayamos pecado, sino que simplemente que tuvimos una tentación. Es, por ejemplo, a veces alguien nos hace enojar y decimos, ay, ¿cómo no le cae un rayo? Pero es simplemente algo que dijimos sin pensar y que no lo deseamos, simplemente lo dijimos en un momento de enojo. Es simplemente es una tentación que nos llegó. Obviamente también hay pecados en los que no son tan graves y que no necesitamos ir a un confesionario, pero voy a ir explicando un poquito más adelante. Y déjenles comienzo bueno, antes de eso les voy a compartir este versículo. Y algunos dirán, ¿por qué confesarnos? Y quiero compartirles este versículo. Es Primera de Juan 1, del 9 al 10, dice lo siguiente, dice: pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Entonces,
tenemos que confesarnos porque Jesús nos da esa oportunidad de reconciliarnos con Dios. Él nos ofrece este sacramento y dice que y nadie puede decir que no ha pecado porque todos pecamos. Inclusive hasta el Papa tiene su confesor. Y cuando yo leí esto dije, no, pues tiene razón. O sea, por ejemplo, antes yo como persona que no era religiosa antes, yo pensaba que los sacerdotes y, por ejemplo, el Papa o las monjitas no pecaban. Decían, no, pues ellos no pueden tener ningún pecado. Pero ahora como religioso yo digo, no, pues somos humanos. O sea, todos tenemos debilidades y llegamos a pecar, inclusive el Papa. Entonces el Papa mismo tiene su confesor y él también se confiesa. Entonces, ¿por qué nosotros no deberíamos de confesarnos? Si él también él tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios. Obviamente no creo que el Papa peque igual que nosotros, ¿verdad? Pero bueno, entonces les voy a hablar de 3 beneficios de la confesión. El primero es que recibimos consuelo. Obviamente recibimos el perdón y la absolución de nuestros pecados, pero también recibimos consuelo. ¿Cuántos de nosotros cuando hacemos algo que no está bien, o a veces cuando nosotros hacemos algo y nos peleamos, por decirlo así, con un ser querido, ¿nos sentimos bien? No, ¿verdad? Sentimos un cargo de conciencia, andamos a disgusto y andamos buscando ese consuelo, andamos buscando ese alivio a esa falla que hicimos. Y cuando nosotros nos confesamos y cuando recibimos la absolución, nosotros recibimos ese consuelo, recibimos esa paz, recibimos esa tranquilidad que Dios nos da, que sabemos que Él ya nos ha perdonado nuestros pecados. Por ejemplo, en un corazón preocupado, en un corazón afligido, enojado, rencoroso, triste o deprimido, ¿ustedes creen que hay consuelo? No hay consuelo, ¿verdad? Al contrario, inclusive puede haber temor, puede haber desesperanza. Pero cuando nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, hay ese consuelo. Ahora, muchas veces nosotros queremos, especialmente cuando no nos confesamos, queremos hallar ese consuelo y vamos y le platicamos lo que nos sucedió, lo que hicimos a un amigo, o se lo contamos al compadre, o se lo contamos al vecino. ¿Y qué sucede cuando lo confesamos a ellos? A lo mejor encontramos un poquito de consuelo, pero llevamos el riesgo de que si lo contamos, esa persona pueda hablar, ¿verdad? Esa persona lo pueda contar a alguien más y en vez de recibir consuelo, al rato vamos a andar más preocupados, ¿verdad? Porque vamos a decir, no, pues, ¿para qué le dije? O sea, esa persona, yo confiaba en ella, pero más sin embargo, esta persona ya lo divulgó. Y más sin embargo, por ejemplo, si nosotros vamos y confesamos nuestro pecado con un sacerdote, obviamente él va a guardar nuestro secreto, porque lo hicimos bajo la confesión, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los beneficios. Y luego, por ejemplo, aquí nos dice Jeremías 31 del 13 al B, dice, cambiaré su tristeza en alegría, los consolaré, los haré reír después de sus penas. Cuando nosotros nos confesamos sinceramente, cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos esa absolución, créanme que este pasaje se refleja. O sea, yo recuerdo cuando empecé a venir aquí a la iglesia y meditaba yo en mis pecados. A veces teníamos viernes de sanación y había unos cantos muy bonitos. No podía yo contener las lágrimas a veces por pensar en lo que yo había hecho y había ofendido a Dios a través de mis acciones. Pero cuando confesé mis pecados y cuando recibí la absolución y seguí obviamente viniendo a la iglesia, recibiendo crecimiento espiritual, pude encontrar ese consuelo que tanto estaba buscando mi alma y que a lo mejor lo andaba buscando en otro lado y que no lo pude encontrar. Obviamente, cuando recibimos la absolución de nuestros pecados, es ese poder que les hablaba hace rato que Jesús otorga a los sacerdotes. Cuando decía Jesús que a los que les perdonen sus pecados les serán perdonados y a los que se los retengan les serán retenidos. El sacerdote es cuando
nos otorga esa absolución. Hay una diferencia entre confesar y otra cosa hay otra diferencia entre perdonar los pecados o dar la absolución. Por ejemplo, nosotros también podemos confesar nuestros pecados con una persona que tenga pues un buen crecimiento espiritual, o una persona que sepamos que tiene pues una responsabilidad, o que tiene un ministerio. Por ejemplo, nosotros los diáconos podemos escuchar sus confesiones, pero no podemos darles la absolución. Muchas veces a nosotros nos buscan por consejería, y eso también quiero darles un ejemplo de que, por ejemplo, cuando vamos al confesionario, muchas veces, especialmente en iglesias grandes, los sacerdotes no tienen mucho tiempo para escuchar todo lo que tenemos a veces que decirle. Entonces, es importante que cuando vayamos al confesionario seamos breves y digámosle al sacerdote exactamente qué tipo de pecado cometimos. Porque si le empezamos a contar la historia, imagínense, hay veces personas en las iglesias que hay sacerdotes que están recibiendo en el confesionario por 2 o 3 horas, y van a recibir como a 100 o 150 personas. Imagínense si pasan media hora con cada persona, ¿qué horas van a terminar? Entonces a veces hay que ser conscientes que, por ejemplo, si va uno a una iglesia donde hay mucha gente que está esperando ser confesada, pues seamos breves, ¿verdad? Vayamos directo al grano y le digamos al Padre: Padre, ¿sabe qué? La verdad, cometí un pecado de, robé algo, o le falté el respeto a mi padre, o le falté el respeto a mi esposa, o como cometí adulterio, o qué sé yo. Entonces ser directos, y ya obviamente el Padre te va a dar la solución y te va a dar a lo mejor un consejo. Pero si tú quieres recibir algo más, o un consejo más, más amplio, quieres desahogarte más, es más recomendable que hagamos una cita para recibir consejería, o recibir guía espiritual. Pero para recibir la absolución solamente puede hacerlo el sacerdote. Por ejemplo, aquí nosotros en la iglesia, cuando van a renovar su bautismo, les recomendamos que busquen a un padrino, que sea una persona de fe que ya tiene tiempo viniendo a la iglesia, porque ese también es el papel del padrino, de aconsejar al ahijado cuando está pasando por alguna situación en la vida, o tiene algún problema. Inclusive puede ser un problema matrimonial, un problema familiar. El padrino puede aconsejar a su ahijado. Y obviamente aquí tenemos misioneras y misioneras que también pueden ofrecer ese sacramento. Bueno, ese sacramento, sino puede ofrecer ese ministerio de escucharlos, ese ministerio de también puede ser de servir como consuelo, que los puedan escuchar. Y obviamente yo tengo la suficiente confianza de poder ir y hablar con un hermano que ya sé que está viniendo en la iglesia, y que no va y pues que no va a contar lo que yo le he dicho, ¿verdad? Porque sabemos que pues lo que decimos y lo que vivimos en la iglesia, pues tiene que permanecer en la iglesia. O sea, y muchos de nosotros, por ejemplo, yo he dado consejería, yo he recibido también consejería aquí por parte de personas que ya tienen tiempo. Entonces podemos recibir esa consejería o esa guía, dirección espiritual con un hermano o una hermana que ya tenga tiempo viniendo aquí en la iglesia. Bueno, el segundo beneficio del sacramento de la reconciliación o la confesión es que también empezamos a ser sanados. Cuando confesamos, empezamos a recibir esa sanación. Muchos de nosotros hemos tenido algún tipo de, no sé, algún tipo de lastimadura emocional o relacional con nuestra familia. Y cuando confesamos, empezamos a recibir esa sanación y nos liberamos también de ese pecado. Recibimos la liberación de nuestros pecados. Obviamente, para completar esa sanación tenemos que seguir viniendo a la iglesia. Es por eso que el sacramento de la reconciliación solamente es el principio. O sea, no es la etapa final, sino que es un comienzo. Por eso les decía también que cuando nos confesamos debe de llevarnos eso a una conversión. O sea, no nada más confesarnos y ya, sino que seguir viniendo
Y aquí tenemos mucho crecimiento espiritual. Por ejemplo, ahorita ustedes están aquí, que vinieron hoy este día a recibir crecimiento espiritual. Están los días entre semana, que los diferentes grupos. Entonces, eso es parte de la sanación también que vamos a recibir. Y la confesión es solamente el comienzo. Dice aquí Santiago 5:16, nos dice: reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Entonces aquí nos está diciendo que cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y oramos unos por otros, somos sanados. Por ejemplo, aquí tenemos el viernes de sanación, y cuando venimos todos al viernes de sanación, estamos orando. El Padre ora por nosotros, las misioneras, nosotros los diáconos, a lo mejor no nos están viendo, pero nosotros en nuestro interior estamos pidiendo por los enfermos, los que vienen a recibir sanación. Estamos pidiendo para que Dios los sane, para que Dios use a los que van a imponer las manos. Y dice aquí este versículo, dice que, o sea, que si nosotros oramos o rezamos unos por otros, vamos a ser sanados. Y es por eso es importante que sigamos siendo parte de la iglesia. Un consejo que les quiero yo dar, cuando estamos tratando de caminar en la fe, y cuando obviamente recibimos a veces el sacramento de la reconciliación, a veces de repente sentimos necesidad nosotros de enmendar algo que hicimos. A lo mejor a veces pedir perdón a alguien por algo que le ofendimos, pero muchas veces tenemos nosotros que tener cuidado con eso, porque por ejemplo, si de repente yo digo, hey, sabes que pues, tengo que pedirle perdón a una persona que ofendí hace como 20 años, pero puede ser que en vez de hacer un bien, a lo mejor vas a hacer un mal, porque vas a abrir una herida que ya estaba cerrada. Entonces, en vez de hacer el bien, vas a lastimar, y es por eso es muy importante que tengamos, que recibamos la consejería en la confesión. Porque si nosotros nomás queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, nos vamos a equivocar. Y ese es el segundo beneficio, el tercer beneficio del sacramento de la confesión, que recibimos consejo y dirección espiritual. Por ejemplo, la mayoría de los sacerdotes tienen años de estar haciendo confesiones. Entonces, conocen muchos casos de personas, o muchos casos de situaciones de familias que han pasado, y entonces ellos tienen mucha experiencia para darte un buen consejo. Entonces, si tú de repente quieres pedirle perdón a alguien, o de repente quieres hacer algo, tú puedes preguntarle al sacerdote y decirle: Padre, mire, yo siento esto, que quiero enmendar esto, ¿qué me aconseja usted? Entonces él te puede dar un consejo y te puede ayudar en eso. Bueno, esos son los tres beneficios. Quería hablarles también de darles tres beneficios de tener un director espiritual, y voy a nombrarlos rapidito, porque queremos dejar tiempo para las preguntas. Si tenemos preguntas para el final, no sé, porque pusimos una canasta allá atrás, ¿no hay? Ok, bueno. Entonces, lo que pasa es que estaba tratando de irme un poquito rápido, porque íbamos a tener preguntas y respuestas, pero parece que no hay. Bueno, otro consejo que les quiero dar es de que, por ejemplo, cuando hagamos nuestra confesión y recibamos la absolución, hay veces que de repente volvemos a caer en el pecado. Obviamente, si no es un pecado malo, podemos tener la tranquilidad que Dios nos perdona, o inclusive aunque hayamos caído en un pecado malo, Dios nos perdona. Pero lo que quiero decir es de que no nos desanimemos si de repente volvemos a caer en el pecado. O sea, la misericordia de Dios es infinita, que Él nos perdona las veces que nos equivocamos. Obviamente tenemos que hacer un esfuerzo por no seguir cayendo en el mismo pecado, ¿verdad? Les decía yo una vez que tenemos que ver la misericordia y el perdón de Dios como, y aunque suene un poquito medio fuera de lugar, tenemos que verla como una aseguranza de carro.
y a lo mejor ustedes ya me han escuchado decir esto. Por ejemplo, cuando alguien compra un carro y le compra una aseguranza, ¿a poco ya anda choque y choque? Dice, pues ya tengo aseguranza y ahora voy a chocar con el que se me encuentre, ¿sí? No, ¿verdad? O sea, trata de manejar con cuidado y a veces ocurren accidentes y de repente chocas o alguien te golpea o tú golpeas a alguien con el auto y obviamente pues te cubre esa aseguranza el daño o lo que haya pasado, ¿verdad? Es perfecto en tu carro. Entonces, la misericordia de Dios es igual, o sea, nos tiene que ayudar solamente en caso de que haya un accidente, no porque yo sé que ya tengo el perdón de Dios y la misericordia, ahora voy a andar cometiendo todo tipo de pecados porque sé que al cabo Él me perdona, ¿verdad? No, al contrario, o sea, esa misericordia y ese perdón me tiene que servir simplemente en caso de un accidente y voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo por no caer, ¿verdad? Por no cometer ese pecado. Entonces, bueno, 3 cosas que les voy a compartir que podemos hacer antes de llegar al confesionario o a confesarnos. La primera es que tenemos que orar a Dios para que nos ayude a ser sinceros y acercarnos ante el confesionario con confianza. Siempre nosotros los estamos invitando a la oración, pero especialmente cuando tú vas a hacer tu confesión, necesitas orar a Dios para que Él te dé ese ánimo, pero también para que Él te ayude a ver todos los pecados que a lo mejor de repente tú no te acuerdes. Entonces haces un examen de conciencia, que viene siendo el segundo consejo, orar a Dios y ayudarle a Él que te ayude a reconocer todos tus pecados. O sea, a que te acuerdes de todos aquellos, inclusive que tal vez a lo mejor no te acuerdas. Y ese es un examen de conciencia. De hecho, inclusive, aunque después de que recibas la absolución, es importante que nosotros cada día hagamos un examen de conciencia, especialmente en la noche, cuando vamos a dormirnos. Hacemos un examen de conciencia y vemos en qué hemos fallado, en qué hemos ofendido a Dios, en qué hemos fallado en lo que hemos intentado nosotros corregirnos. Por ejemplo, si de repente nos confesamos con el sacerdote y decimos, ¿sabe qué, Padre? Pues la verdad es que soy muy enojón y de repente exploto y digo cosas y me arrepiento después. Y entonces haces un examen de conciencia después de confesarte todos los días y dices, ¿cuántas veces ahora me enojé y le hice daño o lastimé a alguien? O de repente simplemente me enojé. Entonces, si haces un examen de conciencia, eso te puede ayudar a ver si de verdad estás mejorando o de plano no has mejorado nada. Entonces, o alguna otra cosa que tú te hayas propuesto. A lo mejor sabemos que también la gula es un pecado y de repente a veces hemos propuesto nosotros decir, no, pues sabes que ya no voy a comer tanta comida chatarra y voy a comer más saludable, y de repente te puedes hacer un examen de conciencia y decir, hey, ¿sabes qué? Voy a ver qué tanta comida chatarra me comí o golosinas en este día y qué tanto he avanzado y qué tanto no. Entonces son muy importantes los exámenes de conciencia. Y el otro consejo que les quiero dar para antes de la confesión es orar por el confesor. Y a veces, muchas veces eso nos olvidamos de ello. También eso puede ser, eso no puede ser solamente para el que te va a confesar, pero también muchas veces esa oración debe de ser para cuando venimos a misa y queremos, obviamente todos queremos recibir un buen mensaje, ¿verdad? Queremos que el que va a predicar esté inspirado, que diga algo que nos va a ayudar, pero muchas veces no oramos por ellos. Muchas veces nomás venimos en el camino, venimos a la carrera, nos sentamos y queremos que el sacerdote o el diácono o el que va a predicar que dé una buena homilía, un buen mensaje, pero no oramos por él. Igual lo mismo pasa con la confesión, o sea, cuando vamos a ir nosotros a recibir la absolución, nos vamos a ir a confesar, hay que orar por ellos, para que Dios los ilumine y nos puedan también dar un buen consejo, y también para que nos tengan paciencia y nos tengan misericordia. Entonces, un consejo también para no reincidir en el pecado o para no pecar, este es un consejo carmelitano y dice que seamos conscientes
de la misericordia, que seamos conscientes de la contemplación divina constante. Y lo que quiere decir es de que, bueno, decía Santa Teresa de Ávila, mira que te mira. Y lo que quiere decir es de que estemos siempre conscientes de que Dios nos está mirando. La espiritualidad carmelita se basa mucho en la contemplación de la vida cotidiana, en la contemplación de Dios. Y contemplar es simplemente ver. Contemplar es simplemente observar sin juzgar, sin criticar, simplemente ver. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que estar conscientes que Dios nos mira constantemente. Él de cierta manera está en una contemplación eterna hacia nosotros, pero sin juzgarnos. Dios no nos juzga, Dios nos mira simplemente. Pero nosotros debemos estar conscientes de que Dios nos está viendo, y eso nos debe llevar a nosotros a no ofender tanto a Dios. Por ejemplo, los que estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, al menos cuando yo sé que le fallo a Dios, yo me pongo triste. ¿Ustedes no se ponen tristes cuando le fallan a Dios? Cuando sienten que de repente hicieron algo que no le agrada a Dios, ¿se ponen tristes? ¿Sí? Yo sé que sí. Yo me pongo triste. Entonces, en estos días que he estado meditando acerca del tema que iba a dar, de repente me he encontrado yo haciendo algo que no le agrada a Dios y digo, ¿sabes qué? Yo sé que Dios me está viendo. Y de repente digo, ¿sabes qué? Necesito cuidar mis acciones y mis actitudes. Y he logrado en ciertos momentos contenerme en hacer o decir algo. Entonces, si nosotros estamos constantemente pensando en Dios y pensando que Dios nos está viendo, entonces eso nos va a ayudar a no cometer tantos errores, a no caer tanto en el pecado. Bueno. Decían también nuestros hermanos teresianos de la espiritualidad carmelita, el padre nos mandó un video para que lo viéramos a los misioneros, y decía el hermano sacerdote que estaba dando esta plática, dice, cometemos pecado por la indiferencia que tenemos hacia Dios. A veces no amamos tanto a Dios que tenemos esa indiferencia hacia Él. O sea, cuando nosotros amamos a alguien, tratamos de no hacerle daño. Tratamos de que esa persona se sienta contenta con nosotros. Tratamos de que esa persona se sienta a gusto con nosotros. Tratamos de lastimarla lo menos. Pero, por ejemplo, en un matrimonio, cuando empieza a haber esa indiferencia, ya a la persona no le importa si la lastima, no le importa si la ofende, no le importa si le falta el respeto. Entonces, de cierta manera, está perdiendo el amor hacia esa persona. Pero cuando la persona se preocupa por atenderla, porque esté bien, le pide perdón si la ofende, entonces esa persona está mostrando amor. Ya no es indiferente, sino que está mostrando ese amor, y por amor está tratando de que esa persona se sienta bien. Y lo mismo sucede con Dios. Cuando amamos a Dios, ya Dios no es indiferente ante nosotros. Dios para nosotros es la persona a quien queremos complacer, es la persona a quien queremos agradar. Entonces, me gustó mucho, y gracias, Padre, por mandarnos ese video, porque a mí me está sirviendo mucho. Y luego algo también que dijo el Papa Francisco que va con eso, dice, acerquémonos al confesionario con confianza. Y dijo, primero, abandonémonos al amor. O sea, vayamos al confesionario sin temor, sabiendo de que el sacerdote que nos va a confesar es Dios mismo, y que Dios le ha dado la autoridad para perdonarnos nuestros pecados. Dice, segundo, déjense transformar por el amor. O sea, que no solamente vayamos a lavarnos las manos al confesionario, sino que nos dejemos transformar, que el amor nos transforme. Y luego decía, y corresponder al amor. O sea, corresponder al amor es, doy gracias a Dios porque me ha perdonado y tiene misericordia conmigo, pero voy a hacer un esfuerzo para ya no caer y pecar. Y luego dice, porque si no hay amor en el sacramento, Jesús no lo quiere así. Entonces tenemos que tomar en serio el
el sacramento de la reconciliación, porque es algo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y es una oportunidad de acercarnos más a Dios, una oportunidad de estar bien con nuestro Señor. Bueno, y les voy a compartir 3 beneficios de tener un director espiritual. Y la razón por que les estoy diciendo, o les quise compartir lo del director espiritual, porque hay una diferencia entre un confesor y un director espiritual. Por ejemplo, un confesor obviamente te va a escuchar, te va a absolver de tus pecados, pero no tiene tanto tiempo para escucharte, como les decía. O sea, es muy breve el tiempo que tienen para que te escuchen. Entonces, por eso es muy importante tener un director espiritual, una persona que te escuche, una persona que tenga el tiempo, que te dedique tiempo para escucharte. Muchas veces simplemente uno quiere desahogarse. A veces tienes un problema y quieres encontrar una persona a quien tú le puedas decir algo, simplemente confesarte o desahogarte de lo que te está sucediendo. Y en un confesionario lo que vas a hacer es que simplemente le vas a quitar ese tiempo que pudo haber usado el sacerdote para que hubiera podido darle el sacramento de la confesión a otro.